Videocápsula. Resultados, discusión, conclusiones y análisis de los resultados de un proyecto de investigación. Autor: profesor Salvador González Palomares. Contenido: 1. Resultados de la investigación. 2. Discusión de resultados de un proyecto de investigación. 3. Conclusiones de un proyecto de investigación. Chapter 4. Análisis de los resultados de un proyecto de investigación. Licenciatura en Seguridad Alimentaria. Videocápsula con fines académicos. Práctica 5. Cuarta edición. Salvador González Palomares. Esta videocápsula es solo con fines académicos. Se trata del tema Resultados de la investigación del programa educativo de Licenciatura en Seguridad Alimentaria con base en las actividades desarrolladas por el profesor Salvador González Palomares en la asignatura de Práctica 5. La videocápsula forma parte del portafolio de evidencias del trabajo docente realizado por el profesor Salvador González Palomares en la Licenciatura en Seguridad Alimentaria. Tema: Resultados de la investigación. Autor: profesor Salvador González Palomares. Los resultados de la investigación son parte esencial del proyecto. De este hecho surge la necesidad de expresar esta información de forma clara, objetiva y sistemática, de tal forma que no haya lugar a malas interpretaciones del fenómeno de estudio. Todo esto tiene el objetivo de comprobar las siguientes premisas: demostrar la hipótesis inicialmente planteada, generar información adicional sobre el objeto de investigación, aportar información nueva. Sin embargo, el objetivo principal de la presentación de resultados es sintetizar los datos obtenidos y la información generada del tratamiento estadístico de los resultados. Descripción de resultados. Con la finalidad de la observación y el análisis de resultados se presentan diversas herramientas para la presentación de la información, tales como la forma escrita, tabular, gráfica, mixta, entre otras. Para establecer el instrumento adecuado es necesario definir el contexto en el que se presentarán los datos y los interesados a quien va dirigido el proyecto. El instrumento en el que se presenten los resultados debe ser de fácil interpretación, compararlos y no duplicar información. De forma regular, el comportamiento de los datos es descrito en el desarrollo del informe y se sintetizan en tablas, gráficas o figuras. En el texto del documento es necesario hacer referencia a los instrumentos en donde se está concentrando la información. A continuación, se presentan algunos de los instrumentos para la presentación de resultados. Tablas. En estas estructuras distribuidas en filas y columnas se concentran datos como categorías y cifras, así como información descriptiva. Las tablas permiten comprender y comparar información complementaria a la descripción del desarrollo de un objeto de estudio. Su objetivo es permitir la fluidez de la descripción del proceso que es estudiado sin duplicar información. Figuras. Las figuras son ilustraciones que se encuentran muy relacionadas con el texto y que favorecen la comprensión del mismo. Aquí se incluyen gráficas, diagramas, fotografías, dibujos y diversos tipos de imágenes, cuyo objetivo es dar más claridad a los resultados reportados. Conclusiones. La información que se desarrolle del documento y los instrumentos visuales que se usen
Deben ser lo suficientemente aceptables como para que los datos mostrados puedan interpretarse fácilmente y evitar la duplicidad de la información. Las tablas y figuras empleadas deben ser adecuadas e importantes para el informe. Es importante mencionar todas las figuras y tablas en el texto mediante su numeración. Es necesario detallar todas las tablas y figuras empleadas con títulos, encabezados, rótulos, notas, fuentes, entre otros. El tamaño de las imágenes debe ser adecuado al tamaño de la hoja. Todos los rótulos deben ser claros y definidos. Recuerda que todo esfuerzo tendrá su recompensa. Profesor Salvador González Palomares. Tema: discusión de resultados de un proyecto de investigación. Autor: Profesor Salvador González Palomares. Discusión de resultados de un proyecto de investigación. Después del procesamiento, análisis y presentación de los resultados, estos deben discutirse para establecer las relaciones entre las variables observadas del objeto o problema de estudio. La discusión de resultados en un proyecto de investigación es una sección crucial donde se interpretan los hallazgos de un estudio y se conectan con la investigación previa. Aquí te detallo su importancia y elementos clave. ¿Cuál es su propósito? Interpretar los resultados. No basta con presentar los datos, sino que debes explicar qué significan. Responden a tu pregunta de investigación. Apoyan o refutan tu hipótesis. Conectar con la teoría. Compara tus hallazgos con lo que se sabe sobre el tema. ¿Coinciden con investigaciones anteriores? ¿Son novedosos o inesperados? Evaluar limitaciones. Reconoce las limitaciones de tu estudio y cómo podrían haber afectado los resultados. Esto demuestra rigor científico. Implicaciones. Explica qué impacto tienen tus hallazgos, qué nuevas preguntas surgen, cómo podrían aplicarse en la práctica. ¿Qué elementos incluye? Resumen de hallazgos. Comienza recordando brevemente los principales resultados. Interpretación. Explica el significado de cada hallazgo. ¿Por qué obtuviste esos resultados? ¿Qué implicaciones tienen? Comparación con otros estudios. Analiza cómo tus resultados se relacionan con investigaciones previas. ¿Son consistentes o contradictorios? Limitaciones. Sé transparente sobre las limitaciones de tu estudio, tamaño de muestra, diseño, etc. y cómo pudieron influir en los resultados. Implicaciones. Discute el impacto de tus hallazgos en el campo de estudio y posibles aplicaciones prácticas. Direcciones futuras. Sugiere áreas de investigación que podrían explorarse a partir de tus resultados. Conclusiones. Los resultados se deben presentar en un orden lógico siguiendo la estructura de tu investigación.
Evita tecnicismos innecesarios y explica los conceptos clave. Respalda tus interpretaciones con datos y citas de investigaciones previas. Reconoce tanto los resultados que apoyan tu hipótesis como los que no. La discusión debe ser lo suficientemente detallada para explicar tus hallazgos, pero no tan extensa que no se vuelva repetitiva. La discusión de resultados es una oportunidad para demostrar tu comprensión del tema, tu capacidad de análisis y tu contribución al conocimiento. Esta videocápsula es solo con fines académicos. Se trata del tema discusión de resultados de un proyecto de investigación del programa educativo de licenciatura en Seguridad y Alimentaria con base en las actividades desarrolladas por el profesor Salvador González Palomares en el módulo de práctica 5. La videocápsula forma parte del portafolio de evidencias del trabajo docente realizado por el profesor Salvador González Palomares en la licenciatura en Seguridad Alimentaria en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Recuerda que todo esfuerzo tendrá su recompensa. Profesor Salvador González Palomares. Gobierno de México. Tema: conclusiones de un proyecto de investigación. Autor: profesor Salvador González Palomares. ¿En qué consisten las conclusiones de un proyecto de investigación? Las conclusiones de un proyecto de investigación son una sección importante del informe donde se resumen los principales hallazgos y se responden las preguntas de investigación planteadas. Estructura y contenido de las conclusiones. Resumen de los hallazgos. Se sintetizan los resultados más relevantes obtenidos durante la investigación, destacando su importancia y relación con la pregunta de investigación. Respuesta a las preguntas de investigación. Se responde de manera clara y concisa a las preguntas que motivaron la investigación, basándose en los resultados obtenidos. Implicaciones de los hallazgos. Se discuten las posibles implicaciones de los resultados para el área de estudio, la sociedad o futuras investigaciones. Limitaciones del estudio. Se reconocen las limitaciones metodológicas o de alcance que pudieron haber afectado los resultados y se sugiere cómo podrían abordarse en futuras investigaciones. Recomendaciones. Se proponen recomendaciones concretas basadas en los hallazgos, dirigidas a investigadores, profesionales o tomadores de decisiones. Características de unas buenas conclusiones. Claridad. Deben ser fáciles de entender y evitar el uso de jerga técnica innecesaria. Concisión. Deben ser breves y directas, evitando repeticiones o información irrelevante. Coherencia. Deben estar lógicamente conectadas con los resultados y la pregunta de investigación. Originalidad. Deben aportar una nueva perspectiva o conocimiento sobre el tema. Impacto. Deben ser relevantes y significativas para el área de estudio o la sociedad. Conclusiones. Las conclusiones son la parte más importante de un proyecto de investigación, ya que resumen los principales hallazgos y su significado. Unas buenas conclusiones deben ser claras, concisas, coherentes, originales e impactantes. Mucho éxito a todo el alumnado de la Universidad Abierta y a Distancia de México, en sus estudios profesionales, en las prácticas, en su proyecto terminal y en su proyecto de titulación. Deseo que esta información dé útil en su formación profesional. Esta videocápsula es solo con fines académicos. Se trata del tema
Conclusiones de un proyecto de investigación del programa educativo de Licenciatura en Seguridad Alimentaria, con base en las actividades desarrolladas por el profesor Salvador González Palomares en el módulo de Práctica 5. La videocápsula forma parte del portafolio de evidencias del trabajo docente realizado por el profesor Salvador González Palomares en la Licenciatura en Seguridad Alimentaria, en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Recuerda que todo esfuerzo tendrá su recompensa. Profesor Salvador González Palomares. Gobierno de México. Tema: análisis de los resultados de un proyecto de investigación. Autor: profesor Salvador González Palomares. Naturaleza y propósito del análisis de resultados. Comprensión profunda. El objetivo principal es ir más allá de la simple presentación de datos y comprender el significado subyacente de los hallazgos. Respuesta a preguntas de investigación. El análisis debe centrarse en responder directamente las preguntas o hipótesis planteadas al inicio del proyecto. Identificación de patrones y tendencias. Buscar regularidades, cambios y relaciones significativas dentro de los datos. Evaluación de la evidencia. Determinar si los datos recopilados respaldan o refutan las hipótesis iniciales. Generación de nuevos conocimientos. El análisis puede revelar hallazgos inesperados y abrir nuevas vías de investigación. Etapas clave del proceso de análisis. Organización y preparación de datos. Análisis de datos. Identificar y analizar los datos y argumentar los resultados encontrados. Codificación y categorización. Asignar códigos y agrupar datos cualitativos para facilitar el análisis. Tabulación y resumen. Organizar datos cuantitativos en tablas, gráficos y medidas de resumen. Medias, desviaciones estándar, entre otros. Aplicación de técnicas de análisis. Estadística descriptiva. Resumir y describir las características principales de los datos. Frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central y dispersión. Estadística inferencial. Realizar pruebas estadísticas para hacer inferencias sobre una población basada en una muestra. Pruebas T, ANOVA, chi cuadrado, correlaciones, regresiones, etc. Análisis de contenido. Para datos cualitativos, identificar temas, patrones y significados dentro del texto o las transcripciones. Análisis temático. Identificar y organizar temas recurrentes en datos cualitativos. Análisis comparativo. Comparar resultados entre diferentes grupos, condiciones o estudios. Relación con el marco teórico. Conectar los resultados con las teorías y conceptos previos que fundamentaron la investigación. Discusión de la significación. Evaluar la importancia práctica y teórica de los hallazgos. Consideración de limitaciones. Reconocer las posibles limitaciones del estudio que podrían haber afectado los resultados. Explicación de resultados inesperados. Analizar y ofrecer posibles explicaciones para hallazgos que no se ajustan a las expectativas. Aspectos cruciales a considerar. Validez y confiabilidad. Evaluar si los métodos de recolección y análisis de datos fueron apropiados y si los resultados son consistentes y creíbles. Sesgos potenciales. Identificar y discutir posibles sesgos que podrían haber influido en los resultados. Aplicaciones. Determinar en qué medida los resultados pueden aplicarse a otras poblaciones o contextos. Ética en el análisis. Asegurar la integridad y la transparencia en el manejo y la interpretación de los datos. Presentación clara y concisa. Comunicar los hallazgos de manera efectiva a través de informes, presentaciones o publicaciones, utilizando un lenguaje claro y apoyándose en tablas y gráficos apropiados.
Implicaciones y conclusiones. Resumen de los principales hallazgos. Sintetizar los resultados más importantes del análisis. Implicaciones prácticas y teóricas. Discutir cómo los hallazgos pueden influir en la práctica, la política o el conocimiento científico. Sugerencias para futuras investigaciones. Identificar áreas donde se necesita más investigación o cómo se podría ampliar el estudio actual. Conclusiones. Esta videocápsula proporciona una visión general estructurada de los aspectos más importantes del análisis de los resultados de un proyecto de investigación. Recuerda que la profundidad y el enfoque específico dependerán de la naturaleza y los objetivos de cada investigación en particular. Esta videocápsula es solo con fines académicos. Se trata del tema análisis de los resultados de un proyecto de investigación del programa educativo de licenciatura en seguridad alimentaria con base en las actividades desarrolladas por el profesor Salvador González Palomares en el módulo de práctica 5. La videocápsula forma parte del portafolio de evidencias del trabajo docente realizado por el profesor Salvador González Palomares en la licenciatura en seguridad alimentaria en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Recuerda que todo esfuerzo tendrá su recompensa. Profesor Salvador González Palomares. Gobierno de México. Esta videocápsula es solo con fines académicos. Se trata del tema resultados, discusión, conclusiones y análisis de los resultados de un proyecto de investigación del programa educativo de licenciatura en seguridad alimentaria con base en las actividades desarrolladas por el profesor Salvador González Palomares en el módulo de práctica 5. La videocápsula forma parte del portafolio de evidencias del trabajo docente realizado por el profesor Salvador González Palomares en la licenciatura en seguridad alimentaria en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Profesor Salvador González Palomares se ha distinguido en grado sobresaliente en el sector urbano, rural o indígena de manera relevante por sus actos, obras, proyectos y por una trayectoria ejemplar a favor del Estado de Jalisco, de México y de la humanidad en los siguientes ámbitos: humanístico, ambiental, científico, literario, cívico y laboral, siendo un ejemplo para la sociedad en general. Recuerda que todo esfuerzo tendrá su recompensa. Profesor Salvador González Palomares. Gobierno de México.